7 de la mañana a 19 minutos. En este país donde hay tantas y tantas noticias, hay una que ha pasado un tanto desapercibida y tiene que ver con la posibilidad de legalizar el uso recreativo del cannabis o de la marihuana en nuestro país. Ya, de hecho, pasó el primero de 4 debates, el proyecto de ley, y por votación abrumadora, 11-3. Pues vamos a hablar de ese tema con dos miradas. El autor de esta iniciativa, quien es el senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, y Santiago Valencia, de Centro Democrático, que tiene una mirada muy diferente. A los dos, muy buenos días. Senador Bolívar, un abrazo, qué gusto tenerlo. Muy buenos días a todos nuestros televidentes y a ustedes ahí en la mesa. Lo mismo para usted, senador Valencia, qué gusto tenerlo a esta hora madrugando. Juan Diego, muchas gracias, un abrazo también y por supuesto para todos los televidentes, un saludo especial. Senador Bolívar, ¿qué implica el que se dé esta posibilidad del uso recreativo de la marihuana en nuestra sociedad? Bueno, Juan Diego, 3 cosas básicas. El uso de la marihuana ya está aprobado, digamos, el consumo mínimo ya tiene 27 años de ser aprobado por la Corte Suprema. Lo que queremos es que los demás procesos, es decir, la siembra, la distribución y la venta tengan también legalidad, porque no tiene sentido de que la gente sí pueda consumirlo, pero quien lo cultiva reciba todos los días pues, el poder del Estado, que las cárceles se sigan llenando de madres cabezas de hogar y de jóvenes que tienen que acudir a este negocio para subsistir. Esto es lo primero. Lo segundo es quitarle el poder al narcotraficante, que ese dinero que el consumidor, que no se va a acabar por el hecho de prohibirla o de aprobarla, el consumidor siempre va a estar. Queremos quitarle ese dinero y pasárselo al Estado para que a través de impuestos, como está pasando hoy en los Estados Unidos, donde ya 16 estados han legalizado o regularizado, ese dinero vaya a las arcas del Estado y se revierta en campañas de educación y de prevención. Y lo más importante es que, y es una pregunta directa para ustedes y para los padres de familia, ¿ustedes prefieren que sus hijos compren la marihuana en una olla, arriesgando su vida y su salud, porque en la olla el narcotraficante le mezcla químicos para generar más adicciones? Mientras que nosotros, y la pregunta es, ¿prefieren que compre en la olla o que el gobierno se la venda en un expendio oficial? Y allí solamente se le va a vender a mayores de edad con la cédula de ciudadanía. Hoy el jíbaro no le pide cédula al niño para vendérsela. De modo pues que no es cierto que con una marihuana regulada el joven pueda comprarla más fácil en las calles. No, esto es una marihuana de uso adulto, se ha dicho en repetidas ocasiones, sí, y se vendería simplemente en unos dispensarios del gobierno, donde además, si hubiera un consumo problemático, el joven o el niño o el adulto puede recibir ayuda psicológica y médica también. Claro. Déjeme trasladarle entonces la pregunta a usted, senador Valencia. ¿Usted preferiría que sus hijos compraran la droga en una olla o en un expendio de estos que crearía el gobierno? No, yo preferiría que mis hijos no compraran droga en ninguna parte. El problema es que yo creo que la aproximación es equivocada, porque estamos hablando de bienes de consumo adictivo, es decir, una persona que ya es adicta no tiene la capacidad de racionalizar el consumo. Y esto lo que logra es que el análisis de oferta y mercado que hace el senador Bolívar no aplique. No aplica porque cuando la persona no puede racionalizar el consumo, lo que tiene es una necesidad física de consumir esa sustancia. Y al final, en un mercado regulado por el Estado, el Estado tendrá que regular las cantidades, la calidad también, como lo dice el senador, pero las cantidades por ser un problema de salud pública. Y al final, cuando se controlan las cantidades, pues el sujeto terminará buscando el excedente en el mercado negro. Y tendríamos una consecuencia terrible, y es al Estado compitiendo con las mafias de la droga. Recordemos que esto tiene 3 visiones que son muy complejas. La primera, la personal, es decir, las drogas destruyen al ser humano, inhiben, como decía, su capacidad de racionalizar, son personas que no pueden trabajar y que se vuelven una carga para su familia y para la sociedad. Un problema social porque también, por supuesto, destruye sociedades y, como lo dice el senador Bolívar, también un problema económico. Al final, ustedes ven el cigarrillo y el alcohol, que son drogas blandas. Hoy el Estado hace esfuerzos enormes para intentar reducir el consumo de estas sustancias porque tiene unos gastos también enormes, unos costos enormes en el sistema de salud. Parece bastante paradójico que mientras intentamos reducir el consumo de las otras, ahora intentemos reglamentar el de la marihuana e incluirle a la ecuación
un problema adicional. De manera que este problema no se mide en oferta y demanda normal, en un proceso económico normal, sino que son seres humanos y que al final, por su propia incapacidad derivada de la adicción de racionar el consumo, pues terminarán acudiendo al mercado negro. De manera que al final, pues lo que tendremos es al Estado compitiendo contra narcotraficantes y tendremos que seguir, por supuesto, igual combatiendo contra estructuras criminales. Para mí, y en eso estoy de acuerdo con el senador Bolívar, porque él lo dijo en el debate, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo muy grande en prevención, llevar información adecuada a los colegios y a las universidades sobre la potencialidad del daño de las drogas y, por supuesto, también un esfuerzo muy grande en atención para que quienes lamentablemente ya cayeron en la desgracia de las drogas puedan salir de ella. ¿Algo que quiera responder, senador Bolívar? Sí, dos cositas muy rápido. La primera, mencionó el senador Valencia dos cosas muy importantes, el alcohol y el tabaco. Matan hoy en el mundo, entre esas dos sustancias, 10 millones de personas. El alcohol mata 3.3 millones de personas en el mundo y hoy es legal. El tabaco mata 7 millones de personas. La marihuana no ha matado ni una persona. La marihuana, si me lo pueden demostrar, no hay un solo hecho de muerte por sobredosis. Pero esa guerra que hace que en el Cauca los campesinos siembren y que los narcotraficantes se apoderen de esos territorios, sí deja muchos muertos. Muchos muertos, deja más muertos el consumo de la marihuana, deja más muertos el cultivo de la marihuana y el negocio de la marihuana ilícito que el consumo de la marihuana. Aquí no estamos defendiendo la marihuana, Juan Diego. Estamos diciendo, ya existe, es imposible acabar con ese consumo. El país no ha hecho campañas de prevención, no conozco la primera, en este gobierno y en el pasado. Entonces lo que estamos diciendo, si ya existe, pues regulémosla, quitémosle el negocio de los narcotraficantes, pasémosle, y estoy de acuerdo con el senador Santiago Valencia, compitámosle a los narcotraficantes, quitémosle ese negocio, porque este sería el primer paso que está dando el mundo, no solamente ya en Colombia, ya lo dio Canadá, ya lo dio Uruguay, este año próximamente lo hará Israel, también México y 16 estados de los Estados Unidos. Es una dinámica que ya es imparable. Entonces podemos regular hoy y evitar muchos muertos, o podemos regular el otro año, o en 5 o en 10 años, pero esto ya nada lo detiene. Esto es una dinámica mundial. Y el consumo igual, desafortunadamente, llegó para quedarse. Lo que hay es que regularlo y tiene una diferencia con la legalización. En un sistema regulado, no legalizado, no se puede hacer publicidad. Por ejemplo, no podría haber patrocinios, patrocinado por marihuana tal, o una valla que diga consuma marihuana. Es que el consumo de la marihuana no estamos diciendo que es bueno, es que ya existe, es problemático y vamos a regularlo para que sea más fácil para el Estado controlarlo. De hecho, hay muchas quejas de vecinos por el consumo de marihuana, muchas veces en los parques. ¿Dónde establecería este proyecto de ley el consumo si se llega a aprobar? ¿Dónde podría alguien que sea un consumidor, un adicto de marihuana, comprarla y consumirla? Senador Bolívar. Se mantienen los controles que hay hoy en el Código de Policía. No quiere decir que porque se regula se pueda fumar ya públicamente en cualquier lado delante de los niños. No, eso se mantiene y es decir, la persona tendría que comprarla en el dispensario e ir a su casa, o habrá sitios ahí mismo, algunos coffee shops para que la consuma, pero no se mantiene, no se va a hacer público, digamos como el cigarrillo hoy en día, que la gente pueda fumar públicamente delante de cualquier persona. ¿Cómo ve usted eso, senador Valencia? No, el problema de las drogas no se puede medir como cualquier otro mercado. Y el problema de las drogas no se puede medir solo en muertos, porque además recuerden la tragedia humana que hay alrededor del tema de las drogas. Pero además la marihuana, y lo han dicho por supuesto además científicos muy reputados, incluso es la puerta para otras drogas. Y recordemos que, digamos, alrededor del consumo de sustancias psicoactivas, no solamente la marihuana, sino otro, hay comisión de delitos, hay homicidios, hay robos y hay una cantidad hay extorsiones y hay una cantidad de delitos que se cometen alrededor de esto. Y a mí sí no me parece que el Estado deba combatir con los narcotraficantes. Eso sería mantener el problema que tenemos ahora e incluir al Estado en la dinámica de la venta de las drogas. Y mire, hay un tema adicional. El senador menciona, por ejemplo, Ámsterdam.
Ámsterdam, que tal vez ha sido el pionero, tiene problemas muy graves porque ellos legalizaron el consumo de la marihuana en los coffee shops, y quienes hemos tenido la oportunidad y la bendición de ir a Ámsterdam hemos visto el mercado negro y el problema de seguridad y social que se ha generado alrededor del Distrito Rojo en venta de otras drogas, en extorsiones, en homicidios, en asesinatos y en tráfico negro. Eso es lo que pasa, porque al final cuando se regulan las cantidades que se deben consumir y la calidad, que es lo que tendría que hacer el Estado, sí, como bien lo dice el senador, al final lo que pasa es que se crea todo un mercado negro paralelo que no le ahorra el problema. Y sobre la recolección de impuestos que hablaba, el senador también se equivoca. En estudios econométricos, por ejemplo, de alcohol o tabaco, al final la persona pagando impuestos nunca paga las enfermedades derivadas del mismo, ni un cáncer, ni un EPOC, ni un derrame cerebral, ni un infarto, y por lo tanto, pues digamos, cobrar unos impuestos por el uso de la marihuana, pues tampoco recolectaría lo suficiente para los gastos que genera legalizarlo. De manera que yo creo que la mirada es equivocada. Creo que estamos todos de acuerdo en que deberíamos apuntar hacia la prevención, y ojalá de allí sí pudiésemos sacar un buen producto para todos los colombianos. Sí. Juan Diego, dos cositas, por favor, dos imprecisiones, si me permiten ser rapidito. Lo primero no es cierto lo que está diciendo el senador Valencia. Pueden comprobar ustedes con las experiencias de Uruguay y de los Estados Unidos, ha bajado la delincuencia porque al bajar el precio de la droga, o en este caso la marihuana, que es una droga blanda, no, la persona ya no tiene que ir a atracar ni a cometer ilícitos para consumirla. Es más, puede haber también dentro del proceso que muchas personas que no tengan dinero para consumir, el Estado los subsidie. No es un consumo problemático el de la marihuana, sino en un 5%, y eso está demostrado también en las cifras. Claro. Y la experiencia de Ámsterdam, yo la tengo al contrario. Se pudo, incluso lo que pasa es que en Ámsterdam pueden comprar otro tipo de droga, no solamente marihuana. Aquí estamos dando de dar un primer paso para que en 5 o 10 años estemos regulando también la cocaína, que ese sí es el problema más grave que tiene Colombia, que es el narcotráfico, y que ha sido transversal a todas nuestras violencias. Tenemos que dejar de matarnos por un negocio que puede manejar el Estado. Claro. ¿El Estado le suministraría la droga al adicto? ¿Y de dónde saldría esa droga? Mira, el Estado, la marihuana, que es una planta en estado natural, se le entrega al adicto así como está. No tiene que tener insumos químicos de ninguna naturaleza. Y entonces habría un sector de personas que lo puedan pagar y otros que no. Esa experiencia se hizo en la Bogotá Humana con los CAMAT. Pero las personas que lo pagan, y aquí también hay otra imprecisión, senador Santiago, y es que en Estados Unidos los impuestos sí han recogido en este año $15.000 millones. El estado de California, 3.100 millones, y el estado de Colorado, que es un estado con 5.500.000 habitantes, ha recogido $2.000 millones, y le están entregando las licencias prioritariamente a las personas que estuvieron en la cárcel por este flagelo. Sí. Es decir, como haciendo un mea culpa, reconociendo que muchas personas fueron a la cárcel por una sustancia que no tenía tanto problema como lo tiene el alcohol o como lo tiene el tabaco. Claro, pues la verdad es que la política... El problema, Juan Diego, no es lo que recogen. El problema no es lo que recogen, sino lo que gastan, pero además los costos en vidas humanas. Santiago, pero la marihuana... Y lo que me parece más peligroso, están acabando el consumo de la heroína. Juan Diego, perdón si me permiten hablar. Bajando consumo más duro, más fuerte, sí, con consumo de marihuana. Claro, al contrario. Juan Diego, hable, senador Valencia, ya es su turno. Gracias. No, mire, el tema de la marihuana medicinal es distinto. Yo fui ponente cuando era representante a la Cámara, y si el senador ha visto, la marihuana que utilizan en marihuana medicinal no es psicoactiva, y de hecho las plantaciones que hay hoy, por ejemplo en La Ceja, en Río Negro, en muchas partes de Antioquia, que son de marihuana medicinal, y la cual apoyamos porque era porque era un buen proyecto, y hoy lo estamos viendo como una oportunidad de negocio para el país, no tiene ninguna capacidad psicoactiva. Pero nuevamente aquí olvidan que esto no es un problema netamente económico. El problema no es solo lo que recogen, por supuesto se recogerá una cantidad de dinero. El problema es lo que vale después atender a los enfermos. El problema es lo que vale tener una cantidad de personas que no pueden trabajar, que no pueden estudiar y que se vuelven una carga para el Estado. El problema es atender luego a millones de familias que tienen personas que están inhabilitadas por la droga aquí. Es que esto es un problema de salud pública, que tiene costos en el sistema de salud pública, y que si ustedes miran, por ejemplo, en la econometría del tabaco, ni siquiera recogiendo el 30% del valor de la cajetilla en impuestos, al final le paga el cáncer que le da el señor por fumar. Entonces, repito, es bastante paradójico que mientras intentamos con campañas, con millones de pesos,
miles de millones de pesos en tratar de reducir el consumo del tabaco y del alcohol, que ya están legales, y yo creo que es imposible prohibirlos porque ya incluso hay algún arraigo cultural. Ahora queramos meterle a la ecuación un tema de marihuana. Y no es cierto, ustedes miran las experiencias incluso de Uruguay, de Ámsterdam y de otros, y esto está en acceso, tienen muchos problemas con mercados negros paralelos y el Estado tratando de competir con ellos de forma desigual, porque el Estado siempre tendrá que mantener una balanza con salud pública y con seres humanos, que son los que se afectan con el consumo de las drogas, y no solamente con los millones de dólares que se puedan recoger. Sí, podríamos durar aquí mucho rato debatiendo, discutiendo. Lo cierto es que la polémica apenas comienza. Tendrá ahora una nueva fase de discusión en el Congreso de la República, en la plenaria. Usted está detrás de esta iniciativa, senador Bolívar, pues les propongo en un momento posterior volver a reencontrarnos aquí para seguir discutiendo y debatiendo. Ustedes saben cómo es el tiempo en televisión. Muchísimas gracias a las 12. Senador Bolívar, se me olvidó decirle una cosa. Este jueves hay una reunión clave, ¿no?, para discutir el tema. Sí, mire, el jueves tenemos una conferencia internacional sobre el tema de las drogas. Tenemos invitados de todo el mundo, de todas las organizaciones que están trabajando el tema, y lo vamos a transmitir por las redes sociales en las tardes. Ahí va a estar el expresidente Juan Manuel Santos, va a estar la secretaria de gobierno de México, va a haber 2 personas de Canadá, 2 de los Estados Unidos, 1 de Sudáfrica. Esperamos que la gente entre para eso es este espacio, para debatir. Claro. Esto que estamos debatiendo hoy con el senador Santiago Valencia. Lo invitamos cordialmente. Y es lo que hacemos aquí en este espacio de Noticias Caracol. Senador Valencia, muchísimas gracias. Senador Bolívar, como siempre, también encantado de tenerlos acá, oyendo diferentes puntos de vista. Muchas gracias. Con las noticias, con los análisis, con los contextos que hacemos aquí en nuestra primera emisión de Noticias Caracol. Un abrazo para los dos. Un tema, por supuesto, muy candente. Zona de Candela, que seguirá discutiendo y debatiendo ahora en el Congreso de la República, escenario propio y natural del ejercicio democrático en el país.